ERCA, una empresa que desde hace más de 30 años fabrica, crea y desarrolla maquinaria agrícola de altísima calidad, presenta otro servicio exclusivo para todos los productores. Una práctica guía audiovisual para operar sus sembradoras. Sembradora de granos finos ERCA. Manual del operador. Preparación de transporte a posición de siembra. Antes de comenzar a trabajar con la sembradora, se debe preparar el equipo. Para ello debemos cambiar de posición de transporte a posición de siembra. Siempre hay que asegurarse que la máquina no se desplace. Se necesita ubicarla en un terreno plano para realizar la operación. De no ser así, calzar las ruedas. Antes del acople de las mangueras hidráulicas, es necesario verificar que las punteras sean compatibles entre sí. Hembra pico pirámide, macho pico pirámide. Hembra bola redonda, macho bola redonda. Hay que tener muy en cuenta los requisitos de potencia de motor para su arrastre y los valores que debe poseer la bomba hidráulica para el correcto funcionamiento del circuito. Los valores de presión mínima son de 150 kilos por centímetro cúbico y un máximo de 190 kilos por centímetro cúbico. El caudal mínimo de la bomba debe ser de 60 litros por minuto. Verificado esto, proseguir con el acople de mangueras hidráulicas de la lanza de trabajo al tractor. Para ello, soltar el pasador de seguridad de la lanza de trabajo y acompañarla con la mano dejándola caer hacia adelante hasta que ésta quede apoyada contra el cilindro. Accionar el sistema hidráulico para bajar la lanza de trabajo hasta llegar al pie de apoyo y asegurarse que el cilindro quede totalmente retraído. Una vez que ha descendido y el sistema se encuentra sin presión, soltar las conexiones hidráulicas. Desenganchar la lanza de transporte del tractor y situarla con su pasador de seguridad. Enganchar el tractor a la lanza de trabajo y acoplar las conexiones hidráulicas, tanto de los marcadores como del sistema de elevación de la máquina. Dar presión a los cilindros hidráulicos para quedar en posición de máxima elevación. Luego proseguir a quitar las trabas de seguridad de estos cilindros y colocarlas en el descanso. Es vital no olvidarse de quitar ninguna traba de seguridad correspondiente a los cilindros de elevación. Retirar las trabas de seguridad de manera que las 4 ruedas queden sueltas. Retraer los vástagos de los cilindros de elevación al máximo para que las ruedas de transporte queden suspendidas en el aire. Girar las ruedas con la mano hasta alinearlas en sentido de siembra. De no ser así, es necesario arrastrar la máquina hacia adelante unos metros hasta lograr que la rueda quede en posición de siembra. Una vez logrado esto, colocar las trabas en ambas ruedas traseras con sus chavetas correspondientes. Otra opción es con la máquina en posición de transporte, detenerse en un terreno plano desde el lote, retroceder hasta que las ruedas libres giren 90 grados, trabar la trasera derecha, destrabar las dos izquierdas, bajar la lanza de trabajo como ya habíamos visto y situar el tractor en la lanza de trabajo. Ya acoplado, moverlo hacia adelante hasta que la rueda trasera izquierda gire 90 grados para trabarla. Siempre hablamos de la máquina en posición de siembra. Cabe aclarar que cada vez que se haga referencia a una pieza o parte de la máquina nombrándola por izquierda o por derecha, esto es mirando a la misma desde atrás y en posición de trabajo. Una vez que hemos llegado a esta situación, la máquina está lista para realizar su trabajo. Solo hay que descender los cilindros de elevación al máximo para que los cuerpos de siembra trabajen. En el momento de efectuar la siembra, de ninguna manera se deberá girar con la máquina clavada. Al entrar o al salir en las cabeceras, debe hacerse en forma recta. Regulación de la máquina para siembra. Antes de comenzar a trabajar, se debe conocer a qué distancia de siembra utilizaremos el equipo. Para ello, verificar la tabla del manual del operador y observar si la medida de los marcadores es correcta. Para realizar todos los trabajos de regulación y mantenimiento debajo de la máquina, es indispensable tener puestas las trabas de seguridad en los cilindros de elevación. En caso de ser necesario, para regular la longitud de los marcadores, basta con aflojar 2 grampas y así acortar o extender su longitud. Para lograr un marcado con mayor o menor agresividad, hay que variar el ángulo de ataque del disco mediante 2 bulones.
La cuchilla de corte tiene la función de cortar el rastrojo y remover el suelo para así favorecer la colocación de la semilla, tapado y compactado del suelo. La profundidad se varía por medio del vástago. Para modificarlo debemos aflojar el prisionero, retirar la traba y colocarlo en uno de los orificios de acuerdo al tipo de terreno en el que sembraremos. Es indispensable que la profundidad de la cuchilla de corte nunca debe ser menor a la profundidad de los discos dobles. ERCA recomienda que dicha profundidad no sea menor de 2 o 3 centímetros que la profundidad de la semilla. La variación de la presión se realiza por medio de un resorte regulable mediante una tuerca que ejerce mayor o menor resistencia al suelo. Hay que tener en cuenta que el resorte no es para que dicha cuchilla copie el terreno, sino que debe estar comprimido para generar una precarga, es decir, este resorte es parte de zafe, que permite que la cuchilla se levante ante una resistencia del suelo superior a la prevista. Normalmente este registro ya viene regulado de fábrica, y de hacerlo se debe consultar con un mecánico. La correcta regulación de la profundidad de la cuchilla de corte debe ser realizada de acuerdo a las condiciones del suelo. Existen muchos factores que modifican el buen trabajo de las cuchillas. Debemos tener en cuenta la velocidad de siembra, humedad del suelo, nivel de cobertura, excesiva profundidad y tipos de cuchilla como turbo, duraflute, etc. Cuerpo de siembra. Las unidades de siembra están dispuestas en 2 trenes. Constan de un disco doble sembrador con ruedas niveladoras, doble rueda tapadora y un contactador de semilla del tipo cola de castor o rueda aprietagranos. Toda la unidad de siembra se articula con el chasis por medio de paralelogramos. Ajustes de la profundidad de siembra. La profundidad de la siembra se regula cambiando la posición del registro. Es aconsejable regular primero un solo cuerpo, hasta lograr la profundidad deseada de la semilla y luego proceder con los cuerpos restantes. La regulación de la presión sobre el cuerpo de siembra es modificada por medio de un perno, que logra un cambio dándole menor presión al colocarlo en la posición de arriba 1 y mayor presión si se lo coloca en la posición de abajo 2. De ser necesaria una presión intermedia, lo colocamos entre 1 y 2. Esta presión se transmitirá al cuerpo de siembra a través del paralelogramo, por lo que deberá tenerse cuidado que no sea excesivo para que el cuerpo de siembra no absorba demasiado el peso del chasis, restándole carga a las cuchillas cortadoras, pero que sea suficiente para que el cuerpo de siembra mantenga un andar pegado al suelo sin saltos. En caso de realizar siembra convencional, el perno deberá colocarse en la posición 3, al igual que si debemos anular el cuerpo para siembras a distancias mayores. Contactador de semillas. El contactador de semillas que posee la máquina, ya sea cola de castor o rueda, está situado detrás de los discos abresurcos. Solo en la cola de castor tiene la posibilidad de aumentar o disminuir la presión que ejerce el mismo sobre la semilla. En ambos modelos se puede retirar si las condiciones particulares del terreno así lo aconsejan. Ruedas tapadoras. La sembradora posee 2 ruedas en forma de V tapadoras del surco, que tienen la posibilidad de variar su presión y su ángulo, de acuerdo con el tipo de terreno y humedad. Cambiando la posición de la chaveta se modifica la presión. A medida que se comprime más el resorte, aumentamos la misma sobre la línea de siembra. En caso de realizar siembra convencional, la chaveta deberá sacarse o colocarse dentro del resorte sin que ejerza presión. Las ruedas tapadoras tienen la posibilidad de cambiar la posición en función de la altura del camellón que se necesita. Para variar el ángulo, se debe aflojar la tuerca y mover las ruedas hacia la posición deseada. Tener en cuenta que si se aumenta la presión del resorte de las ruedas tapadoras, la uniformidad de siembra se verá afectada debido a que la carga sobre dicho resorte pasaría a ser mayor que la de cuerpo de siembra. En estos casos debemos aumentar un punto de presión los cuerpos de siembra. Los discos dentados se pueden colocar en 4 posiciones según el tipo de trabajo. 1. En la parte exterior con la cavidad hacia afuera. 2. En la parte exterior con la cavidad hacia adentro. 3. En la parte interior con la cavidad hacia afuera.
4 sin disco dentado. Dosificador de semilla. La máquina cuenta con un dosificador de semilla tipo Roldana. Este es el encargado de distribuir la semilla en forma de chorrillo. Posee 2 bocas, una grande a la izquierda y otra chica a la derecha. Se recomienda observar la tabla adosada a la máquina según la semilla a utilizar. Tomamos como ejemplo la siembra de trigo. Para este caso colocaremos el dosificador en la boca grande. Para pasar de una boca a otra, se debe mover la chapa ubicada en el interior de la tolva. Es recomendable para siembra de soja retirar la chaveta ubicada en el removedor. Se debe realizar una limpieza periódica de los alimentadores de semilla con aire comprimido. La máquina posee una caja de cambios para variar la dosis de semillas ubicada a la derecha de la misma. Utiliza aceite hipoidal 80W90. Cuenta con 4 palancas de 3 posiciones cada una para variar la velocidad. En su parte superior se encuentra una tabla indicativa que corresponde a las 58 velocidades de la caja. Continuando con el ejemplo, sembraríamos trigo con una dosis de 56 kilos por hectárea, verificando la tabla ubicada a la derecha en la tolva que nos indica el número de cambio a utilizar, que sería el 10. Para este caso colocamos las palancas de la caja en la posición que nos indica la tabla. En nuestro ejemplo sería 5 y A1. A la izquierda de la caja se encuentra un engranaje doble. Para todo tipo de semillas de granos finos, la cadena tiene que estar en el engranaje de la izquierda, al igual que para sorgo a chorrillos, pero nos valemos de la tabla de la izquierda de la tolva. Para soja a chorrillo, con una distancia 350, 380 y 420 milímetros, la cadena se ubica a la derecha del engranaje. Y además, contamos con una tabla, la cual nos indica la dosis que utilizaremos. Esta está confeccionada en kilos por hectárea y en granos por metro. Distancia entre líneas. La máquina cuenta con la posibilidad de variar la distancia entre líneas. Esto se logra anulando cuerpos, obteniendo así una distancia mayor. De esta manera podemos sembrar cultivos tales como sorgo, arveja y soja a chorrillos. Necesitamos levantar la máquina y colocar las trabas de seguridad. Sacar las cuchillas de corte correspondientes a los cuerpos de siembra que no serán utilizados y retirar la palanca. Sacar el perno. Colocar la palanca en la posición adecuada para levantar el cuerpo. Accionarla hasta que el paralelogramo inferior sobrepase el orificio 3 y colocar el perno con su chaveta. Realizar esta operación en cada uno de los cuerpos de siembra que no se van a utilizar. En el caso de utilizar solo los cuerpos traseros, desconectar la cadena ubicada en el lateral derecho debajo de un cobertor. De esta manera se anulan los dosificadores de todos los cuerpos delanteros. En el caso de tener una sembradora ERCA con cajón alfalfero, ubicar la caja que está en el centro de la máquina que dosifica dichas semillas. Repetir el proceso anterior, verificar en la tabla kilos por hectárea a sembrar y colocar las palancas de cambio en dichas posiciones. Este tipo de siembra cuenta con 2 opciones. Una es la siembra utilizando el control de profundidad deseado. La otra es con un mínimo tapado. Por ejemplo, siembra combinada de trigo más alfalfa. Para ello, colocar la manguera en el caño posterior ubicada en el centro de las ruedas tapadoras. En caso de no utilizar la opción de siembra con el caño posterior durante un período prolongado, se recomienda retirarlo. Es importante aclarar que cada clase de semillas tiene distintos tamaños y pesos, que sumados a los diferentes procesos de inoculación y humedad del ambiente, crean una variación con respecto a las tablas, por lo que ERCA recomienda un control por cada cambio de semillas para lograr una siembra exacta. Dosificador de fertilización. La máquina posee 2 cajones de fertilización, uno en cada línea, para depositar el abono. Los dosificadores de fertilización son de tipo Chevron, variando la dosis a través de una caja de velocidades ubicada a la izquierda de la máquina. Una vez determinado el tipo y la dosis de fertilizantes a aplicar, verificar en la tabla. En su parte superior, corresponde para fertilizaciones de 175, 190 y 210 milímetros de distancia entre líneas.
en la parte inferior para fertilizaciones de 350, 380 y 420 milímetros. Con este valor, ubicar el número de cambio y modificar la caja a través de sus palancas. Si desea fertilizar únicamente en la línea de siembra a 350, 380 y 420 milímetros, sacar la cadena ubicada en el lateral izquierdo de la máquina que se encuentra debajo del cobertor. De esta manera, se anula la fertilización de todos los cuerpos delanteros. Si desea realizar doble fertilización a distancias de 350, 380 y 420 milímetros, se cuenta con la posibilidad de hacerlo en la línea con el tren trasero y al costado de la línea con el tren delantero. Para fertilizar únicamente en la línea de siembra a 520 y 570 milímetros, no se deberá sacar ninguna cadena, pero sí tapar los dosificadores de las líneas que no se utilizan. Si desea fertilizar únicamente en la línea de siembra a 700 milímetros, sacar la cadena ubicada en el lateral izquierdo de la máquina que se encuentra debajo del cobertor. De esta manera, se anula la fertilización de todos los cuerpos delanteros y además se deberán tapar los dosificadores de la línea trasera que no se utilicen. Si usted decide realizar doble fertilización a distancias de 700 milímetros, cuenta con la posibilidad de hacerlo en la línea con el tren trasero y al costado de la línea con el tren delantero. En este caso se deberán tapar los dosificadores de algunos cuerpos. Estos pasos son solo para máquinas estándar de 170, 190 o 210 milímetros. Para máquinas armadas a 260 milímetros, sembrando a 520 milímetros, si decide fertilizar solo en la línea de siembra, se procederá a sacar la cadena en el lateral izquierdo de la máquina. De esta manera, se anula la fertilización de todos los cuerpos delanteros. Si no se desea fertilizar, se recomienda quitar la cadena de la derecha de la caja. Es importante aclarar que cada clase de fertilizantes tiene distinta granulometría, que sumados a la humedad del ambiente crean una variación con respecto a las tablas, por lo que ERCA recomienda un control por cada cambio de fertilizantes para lograr así una siembra exacta. Para corroborar la dosis de fertilización y siembra, aconsejamos recurrir al manual de operador a la página 51. Nunca dejar fertilizante en la tolva de un día para el otro, dado que éste se aglomera y puede producir roturas en las transmisiones del cajón o algunos de sus elementos. Las tolvas ERCA, de grandes dimensiones, están divididas con un tabique el cual separa el depósito de semillas del de fertilizantes. Es muy importante, ya sea en siembra o fertilización, que el producto introducido en la tolva esté limpio y sin impurezas. Regulación de la rueda de mando. Las ruedas de mando accionan todos los sistemas dosificadores. Al aflojar la tuerca y girar el registro de guía de tensión del resorte, varía la presión ejercida sobre el suelo. La regulación de la posición inferior de la rueda de mando se realiza girando la tuerca y contratuerca. De este modo variamos el punto inferior de la rueda de mando, es decir, la altura de dicha rueda al suelo. En el momento de trabajo, el juego libre debe tener como mínimo 2 centímetros. Esta regulación no es una operación periódica. Verificación de los cilindros compensadores. Los cilindros compensadores mantienen la máquina estabilizada. Comprobar periódicamente la altura desde el centro del perno superior al inferior, que debe ser siempre de 40 centímetros. Tener en cuenta que para realizar esta verificación, la máquina debe estar en terreno plano y en posición de siembra. En el caso de tener que regular los cilindros por alguna descompensación o pérdida de aceite, se recomienda previa consulta técnica. Kit de granos grueso. Para sembrar con el kit de granos grueso, quitar las cuchillas de corte, levantar y trabar los cuerpos de siembra delanteros y o traseros que no se van a utilizar. Retirar la cadena que se encuentra a la izquierda de la caja de siembra. Colocar la cadena de cada plaqueta de recambio de engranaje. Retirar la manguera y acople de goma encargada de conducir la semilla desde el dosificador de grano fino hasta el cuerpo de siembra correspondientes a cada cuerpo a utilizar.
Colocar el tacho dosificador y fijar con la mariposa. Colocar la cargada de conducir la semilla desde la tolva al tacho dosificador. Abrir el paso de semilla aflojando la mariposa. En caso de una regulación del dosificador, dirigirse al manual de operador en la página 7.4. La densidad de siembra se determina cambiando los engranajes Z1 conductor y Z2 conducido para variar la velocidad. Para realizar la regulación, debes saber la cantidad de semillas a sembrar en 10 metros lineal. Tomaremos como ejemplo 46 semillas de maíz cada 10 metros. Dirigirse a la tabla, buscar el valor 46 y se ve que para dicha densidad se deberá colocar un engranaje conductor Z1 de 24 dientes y un conducido Z2 de 35 dientes. Si usted tiene el dato de planta por hectárea, diríjase al manual del operador, página 78. Al retirar el kit de grano grueso, se deberá proceder de manera inversa a la colocación. De posición de trabajo a posición de transporte. Con la máquina en posición de trabajo, se debe bajar al máximo, así las ruedas de transporte quedan levantadas. Retirar las trabas de las ruedas y girarlas 90 grados con la mano hasta alinearlas en el sentido de transporte, trabando solamente una de las ruedas izquierdas. Extender los cilindros hidráulicos para elevar la máquina al máximo. Colocar las trabas de seguridad con sus chavetas en todos los cilindros. Soltar la presión del sistema hidráulico y retirar las mangueras. Desenganchar la lanza de trabajo del tractor. Disponer previamente el pie de apoyo y conectar al tractor la lanza de transporte. Acoplar las mangueras hidráulicas para elevar la lanza de trabajo. Colocar la traba de seguridad y para finalizar, soltar la traba de bloqueo de la rueda izquierda que quedaba libre. Avanzar unos metros. Así la misma se posicionará para su transporte. Colocar la chaveta de seguridad. Otra opción es con la máquina en posición de trabajo en terreno plano. Elevar la máquina. Colocar las trabas de seguridad de los cilindros hidráulicos. Retroceder hasta que la rueda delantera izquierda gire en 90 grados y trabar. Destrabar las dos ruedas traseras. Mover el tractor hacia la lanza de transporte. Elevar la lanza de trabajo fijándola con la traba de seguridad. Avanzar unos metros hasta que giren las ruedas traseras y bloquear la trasera izquierda. Recordar que la velocidad de traslado no deberá superar los 20 km por hora. Mantenimiento de la máquina. Antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación de su máquina, es indispensable tener parado el motor del tractor y tener dispuestas todas las trabas de seguridad. Como norma general, se deberá realizar un manejo adecuado durante toda la vida de la máquina a fin de obtener un elevado rendimiento de la misma con un reducido mantenimiento. Es importante trabajar con una presión de inflado en los neumáticos de 55 a 60 libras. Como precauciones especiales, cuando se adquiere una sembradora, se deberá realizar un reapretado de todos los bulones de la máquina luego de la primera jornada de trabajo. Comprobar periódicamente que no existan pérdidas de aceites de caja y del sistema hidráulico. Verificar tensión y lubricación de las cadenas. Cada 30 horas se debe engrasar el buje del resorte de las ruedas tapadoras y los brazos de las ruedas de control de profundidad. Cada 60 horas se deben engrasar los 4 bujes del paralelogramo de siembra, bujes superiores e inferiores de los marcadores, bujes superiores e inferior de los cilindros de elevación, bujes superiores e inferiores de los paralelogramos de elevación, bujes de rueda de mando, buje de elevación de lanza de trabajo, bujes de caja de horquilla, buje cuchilla de corte, bujes lanza de trabajo. Cada 50 horas, caja escuadra del tacho de siembra, cabezal de siembra, tensor de cadena, con grasa de alta temperatura, cajas escuadra de mando a cuerpos de siembra, engrase esporádico o una vez por campaña, masa rueda de mando, masa rueda de transporte, masa disco marcador, masa cuchilla de corte, traba de rueda, buje lanza de transporte, cajas escuadra del cajón alfalfero,
Al finalizar la campaña, limpiar con aire comprimido las tolvas de fertilizantes y semillas mediante las tapas de vaciado, incluyendo roldanas de dosificadores. Eliminar los restos de barro, polvo y suciedad para evitar la oxidación. Una vez limpia, proceder a un engrase general de los alemites y lubricación de cadenas. Al final del mantenimiento, asegurarse de retirar todas las herramientas y tener puestas todas las protecciones de elementos móviles. Es conveniente resguardarla en un lugar cubierto. Antes de iniciar una nueva campaña, se recomienda una revisión general de niveles, tensiones y elementos de la máquina. ERCA.